Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo cordial a la distancia. En primera instancia correspondiente mencionar lo siguiente, que el día lunes he tenido un problema técnico. No he podido enviarse el link correspondiente para ver justamente la resolución de conflictos, que es la unidad número 3. Para esta situación voy a tomar en cuenta y, por sobre todo, dentro de lo que es justamente los conflictos que hoy en día en la actualidad a nivel nacional se tienen problemas y conflictos con los departamentos, con las organizaciones sociales, que ustedes mismos los hayan visto. Por lo cual, para esto se requiere justamente, ¿no? El objetivo de esta unidad corresponde a analizar principales técnicas, es decir, la resolución de los conflictos o problemas, mediante la negociación, mediación, arbitraje o conciliación. En este caso es bien importante este objetivo, ya que la unidad temática corresponde a que los conflictos diversos que se suscitan dentro de la sociedad en base a diferentes necesidades o problemáticas se tienen dentro de la misma colectividad de un determinado grupo, sindicato, organización, o en este caso una región o un departamento. Por lo cual es bien importante que el conflicto forma parte de nuestras vidas a nivel cotidiano, se podría decir, no simplemente a nivel social, dentro del ámbito probablemente en la institución, en el trabajo, en la familia y entre otros. Les sugiero que aquí tenemos un link correspondiente, les sugiero que puedan verlo para tener un poco más de ideas de resolución de conflictos a manera de introducción. Bueno, tomamos en cuenta la idea misma de que los conflictos corresponden y como una definición conceptual es aquella situación en la que implica justamente un problema, una dificultad que puede suscitar posteriores enfrentamientos, que hoy en día, por ejemplo, durante estos días hemos visto conflictos dentro de lo que es la parte de la fecha de asignación de censo correspondiente. Para esta situación se tienen obviamente intereses, ¿no? Se tienen diferentes pensamientos y por lo cual es bien importante ver cómo poder resolver esta problemática. Ezequiel Anderegg menciona y sostiene que el conflicto es un proceso social de dos o más partes, en el caso grupos, con otros, con razones de interés, objetos o modalidades diferentes de pensamiento. Es así también que Guido Bonilla define una situación social. No simplemente puede ser colectiva, sino familiar, de pareja, a nivel personal, que sitúa a las personas en contradicción y de pugna de intereses que sean justamente algunos motivos, ¿no? O más en realidad, ¿no? De grupos étnicos, sociales, culturales que más se van manifestando. Harris, por otro lado, anuncia que el conflicto es una esencia de un fenómeno, en este caso, de incompatibilidad entre las personas o grupos, y que hace referencia justamente a estructuras personales, por sobre todo a intereses personales, que llevan justamente a estas situaciones penosas dentro de las organizaciones. Bueno, según el diccionario, se entiende también conflicto, ¿no? Según el diccionario de la Real Academia Española, conflicto como el choque, combate, lucha, antagonismo, apuro, angustia, y la RUS también la define como el conflicto sinónimo de problema o materia de discusión, contradictorias entre personas o una colectividad dentro de la sociedad. Además, definimos también justamente al centrarnos la mirada misma de cómo dentro de la carrera de Ciencias de la Educación y a partir de lo que es justamente las instituciones públicas educativas, los conflictos siempre están en constante, diario, a diario correspondiente, en este caso por situaciones, probablemente trámites, probablemente la parte de titulación, probablemente de pugnas electorales, etcétera. Entonces, dentro de las universidades también existen conflictos, como también dentro de las instituciones públicas educativas, conflictos con padres de familia. Si hablamos del subsistema de educación regular, ¿no? Problemas con los maestros, con los estudiantes, y entre otros que se suscitan a diario. Y por sobre todo, el gerente o el director las tiene que asumir con responsabilidad y poder justamente ver algunas estrategias de resolución de conflictos que son muy importantes. No olvidemos que el problema y conflicto son dos conceptos diferentes. Problema es un estado, tensión o malestar que surge entre dos personas o más porque tienen los mismos o contradictorios intereses. Mientras que el conflicto es una cuestión, ¿no? Difícil de solucionar, ¿no? Entre dos o más personas, donde ambas tienen y creen tener justamente la razón. Y este conflicto es bien, bien interesante que surgen y acompañan, ¿no? Durante la larga trayectoria de vida, por sobre todo. Tenemos aquí conflicto individual, que puede ser justamente con uno mismo, que no se presenta justamente la oportunidad de empleo y que ofrece una mejor remuneración dentro de nuestro trabajo actual.
con las demás personas, con la situación, en este caso, de dirección, probablemente con nuestro jefe, con nuestro gerente. Y ahí es donde pensamos justamente un nuevo comienzo de beneficios que se tienen una interna, en este caso un interno conflicto, en decidir, tomar decisiones, ¿no?, que contraponen en este caso. Conflicto social es otro tipo de conflicto que procede de una propia estructura social, ¿no? Partamos justamente de una base ideal de intereses y caracteres colectivos que se diferencian entre sí y que los mismos se den tomar en cuenta justamente a partir de los desencuentros, probablemente desigualdades económicas, reclamos de abuso de autoridad dentro de una determinada institución, entre otros. Entonces, bien importante que el conflicto social corresponde justamente a un cierto tipo de interés, ¿no? En este caso colectivo. Tipos de conflictos, hoy en día se hace referencia también desde la cual clasificamos en este caso entre el juego de las relaciones entre las personas y que aquí justamente existen algunos sesgos o prejuicios que corresponden a cierto tipo de estigmas o estereotipos mentales. La falta de información, en este caso, probablemente es incompleta, desactualizada, imprecisa, cuando se tienen intereses diferentes e incluso contradictorios dentro de un sistema de estructura institucional educativo. Conflictos de relación, justamente podríamos encontrar con un conflicto irreal, es decir, no estamos ante las escalas de valores diferentes desde un punto de vista, ya que justamente el conflicto son las percepciones falsas, los prejuicios, la falta de objetividad y entre las partes de la comunicación que son muy importantes, desde el mismo lenguaje y la atención que se vayan tomando en cuenta. Entonces, tomamos aquí justamente los conflictos de información como otro tipo de conflicto en el que se hace justamente acuerdo en el caso en el que surge una falta de información mínima, por sobre todo en la medida que se pueda optimizar y se hace necesario para las decisiones correctas. Entonces, decimos una óptima porque es muy complicado, ¿no?, pretender de una u otra manera en el que nos podamos informar un 100% de poder decidir y a partir de eso estar justamente mal informados contiene justamente a hechos o acciones que probablemente nos lleven a ciertos conflictos más a largo plazo en este caso. Conflictos de interés, toma en cuenta justamente aquí encontramos como un principio de incompatibilidades, ¿no?, que tiene una tensa, en este caso, una idea, en este caso, una premisa de lo que se puede satisfacer lo mío o lo que los demás es más relevante en este caso. En este caso se sacrifican justamente el tema de diversos recursos que son considerados muy necesarios, tener una visión compartida, pero el problema es que por la forma o el método, procedimiento de resolver problemáticas de interés común, no es de extrañar que aparezcan además elementos de conflictos de relación y de información. Otro tipo de conflictos, las estructurales, ¿no? ¿Qué es ese sistema y qué es allá que en un determinado gobierno, determinada institución, empresa, institución educativa, que hace justamente desconocer las responsabilidades individuales, probablemente se ignoran aspectos situacionales e instituciones externos, que no facilitan la resolución misma del conflicto, y aquí entra un juego muy importante, ¿no? La distancia entre la topografía de un determinado contexto, territorio, situación climática y otros factores geográficos, ambientales, que podrían también ser factores, en este caso, de los conflictos correspondientes. El conflicto de valores es otro, y cuando nosotros hablamos de valor, justamente corresponde, ¿no?, a aquella ciencia misma, el conocimiento mismo de los valores y principios desde la axiología, y que muchos justamente dentro del ámbito educativo, estudiantes dentro del aula, puede ser justamente, ¿no?, que no se requieran una escala de valores que sea la más relevante, pues sobre todo la parte de honestidad, la responsabilidad, la puntualidad, el respeto y entre otros, que no muchos probablemente estén con estos principios aún familiarizados. Y es así que el conflicto surge, ¿no? Se tienen escala de valores que serían incompatibles entre sí. Y hasta, además de esto, tomamos en cuenta que es una temática muy compleja, por sobre todo, ¿no? Ya que cada uno de ustedes es un mundo diferente, complejo, socialmente distinto y que existen justamente escalas de axiológicas de ciertas, tomada en cuenta de ciertas diálogos, en este caso correspondientes a la forma de catalogar los conflictos y basarnos justamente en cómo poder justamente solucionar a partir de un consenso, en este caso integral, a partir de una conciliación, y es bien importante tomar en cuenta al respecto.
Una forma de catalogar corresponde justamente en el que consiste conflictos que probablemente sean intrapersonal o intrapsíquico, se lo menciona de esta forma. Aquí la frase de entender de qué estamos hablando, si sería yo o soy yo y mis circunstancias, tenemos aquí el conflicto del ámbito individual, como también en el ámbito interpersonal, es decir, si salimos de un ámbito individual y tenemos con las personas en la relación misma con situaciones conflictivas y que muchos, por ejemplo, tienen problemas, ¿no? Con sus compañeros de estudio, de trabajo, con los mismos integrantes de su familia y entonces, por lo tanto, son aquellos que surgen entre dos personas y la intervención misma de una tercera que toma en cuenta, ¿no? El conflicto intragrupo es aquel que presenta entre varios integrantes, es decir, de un mismo grupo, que son la familia y el curso o son estudiantes de grado determinado. Aquí juega un papel muy importante, ¿no? La parte de la psicología social comunitaria, la política, disciplinas o la sociología misma. Por lo tanto, se desarrollan enfrentamientos en diferentes subgrupos dentro del grupo mayor en este caso. Por ejemplo, un caso particular podemos mencionar como un ejemplo, ¿no? La Universidad Pública del Alto como un grupo mayor entre una población muy grande y los subgrupos, por ejemplo, las carreras universitarias, como por ejemplo tenemos la carrera de gas y petroquímica que ha tenido justamente, ¿no? Algunos problemas dentro de la institución misma. No metan ruido ya. Estoy grabando y no metan ruido. Estoy grabando, Mari. Ya, silencio, pues. Escuche, no voy a grabar otra vez. Tardo tiempo esto. Silencio. Matías, haz caso ya. No enojar. Conflicto intergrupal. Es otro tipo y es más complejo en este caso, el tipo de conflicto donde el número de personas implicadas es mucho mayor y tenemos dos o más grupos en una situación conflictiva. Aquí, por ejemplo, tenemos diferencias entre comunidades, administración municipal, pugna de intereses, entre otros, ¿no? Pues aquí viene justamente a dar algunos aportes muy importantes de este derecho, educación, psicología, sociología, política, economía. Por lo tanto, nos referimos a aquellos que tienen entre dos grupos definidos en este caso intergrupal, es decir, dos grupos en realidad están implicados en cierto tipo de conflicto en base a cierto tipo de intereses. Por lo general siempre son los intereses políticos. ¿Cómo podemos solucionarlos? En este caso hay 7 pasos, ¿no? Definir el problema en este caso es muy importante, analizar algunas causas para poder ayudar a la situación misma a resolverlas, definir objetivos es muy importante que queremos solucionar en realidad, generar algunas alternativas, vale decir, algunas alternativas de solución en este caso, y elegir la mejor alternativa apropiada. Es muy importante para la toma de decisiones que se vayan realizando. Para esto hay que pensar justamente antes de actuar. Es muy importante poner en práctica la solución elegida, es decir, ejecutar en este caso la estrategia misma. Finalmente, evaluar los resultados, ¿no? ¿Cómo ha sido esta estrategia? Si evidentemente se ha podido solucionar o no el problema determinado de conflicto en sí dentro de una institución educativa, dentro de la institución interinstitucional, en este caso ya sea dentro de su sistema de educación regular, alternativa especial o su educación superior. Por lo general, obviamente, ¿no? Desde esa perspectiva del ámbito educativo. Aquí se tiene un link correspondiente que los sugiero que lo vean, 7 pasos para resolver los conflictos, y que la resolución de los conflictos es pues aquella rama, ¿no? De las ciencias políticas también, ¿no? En pretender dirimir, ¿no? Antagonismos que se suscitan, ¿no? Como ya desde una parte local a nivel global, obviamente sin excluir, ¿no? La violencia, ¿no? Y sus métodos que hoy en la actualidad se toman en cuenta y que suscitan justamente por estos hechos vandálicos que se tienen, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Conflictos entre grupos, entre conflictos mismos de los cívicos con los del partido de gobierno y como un ejemplo. Bueno, hay que ver justamente necesidades, ¿no? Salidas constructivas hacia el conflicto, valorar justamente formas comunitarias, trascender algunas limitancias y tener que analizar justamente, ¿no? Tratar de no canalizar, en este caso, la violencia, ¿no? Una respuesta efectiva, en este caso, muy importante, proyectos derivados a resultados de investigaciones que llevan justamente, ¿no? Al lugar de conflicto. Entonces, muchas veces se toman en cuenta cómo poder realizar justamente esa resolución de conflictos. Hoy en día se exige, o sobre todo la toma de decisiones, y que hoy, obviamente, desde la ciencia política, por ejemplo, busca la resolución de conflictos y acuerdos y negociaciones muy importantes. ¿Cuáles son las principales técnicas? La negociación, ¿cómo se define? Tiene objetivo de generar beneficios que intervienen dos o más partes o agentes, ¿no? Existen diversos tipos de negociación. Y la negociación es un proceso de intercambio de información y de compromiso, el cual son de dos o más partes.
La etimología, la palabra negociación proviene del latín negotiation, que significa acción y efecto negociar, y concepto, su concepto es de que es un proceso encaminado a resolver. ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Por qué no pueden hacer callado, María? ¡Cállate! Carajo, che. ¡Silencio! Y además que se puede dar como resultado la transacción misma, ¿no? De la ayuda de un tercero, es decir, la concertación de voluntad de las dos partes en sí. En ese sentido, tomamos en cuenta algunas características de la negociación. ¿Cuáles son? Existen dos o más intereses en negociar, es decir, las partes negociadoras, las partes que toman en cuenta justamente están interrelacionadas unas con otras, en este caso, intereses por una parte y por otra parte, determinan gran parte de su poder de negociación, bien importante. Y también existe, ¿no? Un proceso dinámico, ¿no? Que informa sus posiciones, se discuten cada una de las posiciones mismas, cada una de las partes tendrá una determinada estrategia a negociar y si la negociación es exitosa, se va a llegar a un acuerdo formal, ¿no? Como por ejemplo el caso de los mineros con el gobierno, ¿no? El día de ayer justamente se ha tenido una negociación de que tenían 7 puntos, de los cuales 5 sí se han podido concertar, se ha podido negociar, solamente les faltarían 2 y obviamente están justamente hasta hoy en día en un cuarto intermedio, ¿no? Obviamente el día de hoy es 26 de octubre del año 2022. Estas etapas de negociación toman en cuenta también desde la preparación misma, ¿no? Como en términos generales, ¿no? El diagnóstico de la situación misma, determinar algunos objetivos, definir esa estrategia. El antagonismo se trata de exponer la contraparte que se quiere obtener dentro de la negociación y de acuerdo, obviamente, a posiciones y argumentos. La aceptación de un marco común que es justamente que se va presentando y se va decidiendo justamente acerca de las posiciones y posturas. La presentación de alternativas es la parte muy importante que va ofreciendo acuerdos mediante consensos y finalmente el cierre, ¿no? Donde las partes determinan la alternativa adecuada, ¿no? De acuerdo y que se comprometan a cumplirlas. Cabe destacar que los nombres y las etapas de negociación que se han descrito pueden variar entre uno y otros autores que los vayan definiendo. ¿Qué tipos de negociaciones existen? Por ejemplo, la acomodativa, ¿no? Que acepta todas las condiciones de la contraparte con el fin de establecer la relación a futuro. Competitiva o redistributiva, se trata de lograr el mayor número. Silencio, a ver, ¿por qué metes ruido? Silencio, espero. ¿Qué cosa tienes? Y afuera de aquí, cerrar la puerta. Quiero tomar mi café, quiero grabar esto rápido. Ruido metes, carajo. ¡Silencio! Y esta justamente compite, ¿no? Con la contraparte. Y al ser competitiva es justamente imponer una determinada imposición. Este tipo de negociación también se llama ganar o perder en este caso. La colaborativa o integrativa es donde los negociadores están dispuestos a ceder en gran parte de las condiciones, fin de llegar a un acuerdo favorable. El compromiso, en este caso, se trata de negociar desde una parte superficial para poder continuar la relación sin resolver, obviamente, todos los puntos del conflicto. Y la evitativa es aquella que intenta adoptar una posición de inacción, que evita la negociación pero porque se cree que por lo momento no traerá algunos beneficios. Otro tipo de elemento es la mediación. ¿Qué es la mediación? Es una negociación asistida de las partes que actúan por sí mismas, más concretamente partes que actúan, negocian y proponen soluciones. Significa que las partes deciden y participan o no participan dentro del proceso de mediación. Por lo tanto, hay un acuerdo únicamente se firmará si las partes están conformes del mismo contenido. Es decir, la mediación es un proceso que tiende al acuerdo y no a la reparación. El mediador utiliza una estructura, ¿no? Ya pautada técnicamente, especificada en alcance de objetivos, y que está basado justamente con el principio de la confidencialidad, por lo que ni el mediador ni las partes pueden ver lo ocurrido de las sesiones que cuenten con la autorización de los otros. Y se caracteriza justamente por un procedimiento informal y flexible. ¿Qué ventajas tiene la mediación? Tienen que las partes debaten entre sí y decidan de común acuerdo.
y que estas mismas justamente puedan resolverlas el conflicto. Las propias características de la mediación se basan en el diálogo y la comunicación. La flexibilidad es que eso tiene una de las ventajas respecto a otras técnicas o procesos de resolución de conflictos, y los logros conseguidos que alientan justamente a utilizar en otras ocasiones, por cierto. Algunos inconvenientes pueden ser, por ejemplo, la mediación no tiene, ¿no? O no toma en cuenta la diferencia de poder que existe entre las partes, ¿no? Que firman acuerdos justos o débiles. Se critica también el buen éxito de la mediación que podría afectar negativamente al sistema de impartición, en el caso de justicia, ¿no? Haciendo más aún obsoleto. También se critica la neutralidad de los mediadores, otras señalan reducción de costos, incluso hasta el control de partes. ¿Qué habilidades debería tener el mediador? Saber cuáles son las condiciones de negociación satisfactoria, saber por qué medios o partes lograr esas condiciones y saber conducir el procedimiento de las partes. En este caso, el mediador debe de ayudar a las partes a no reaccionar, escuchar activamente, reconocer las perspectivas del otro, expresar opiniones, emociones, emotivas, coincidencias, en este caso entre común, desarrollar un pensamiento colaborativo, abandonar justamente la rigidez, no tomar en cuenta esta, abrir la mente hacia propuestas creativas y valorar la perseveración como un instrumento muy importante de defensa de los propios intereses. Otro tipo de resolución de conflictos es el arbitraje. El arbitraje es un método de resolución basado en la autonomía de la voluntad de las partes por el uno o varios terceros designados hacia ella directamente. Además, se trata de un proceso mediante el cual el tercero es particular decide sobre el caso, ¿no?, que se le presente entre las partes o se aceptan las decisiones. Y se parece a un juicio en este caso, ¿no? Donde el árbitro es elegido por las partes y es procura de conciliación. Este proceso toma en cuenta también el árbitro, en este caso podría decir, como un auxiliar de la justicia, ¿no? Buscando que se está, en este caso, que se haga de manera clara a los actores interesados en determinar ciertos procedimientos, instrumentos, como mecanismos mismos de solución del problema. Y se debe de concretar justamente en la forma de lo que se va señalando, las ideas para la resolución de conflictos, algunas alternativas. En este caso, el arbitraje es ese mecanismo alterno de solución en el cual las partes involucradas, en este caso en una controversia de carácter transigible, se someten a la solución de sus diferentes o de sus diferencias a un tribunal arbitral. Otro tipo de resolución de conflictos es la conciliación, y trata de que el proceso conjunto de actividades donde las personas o partes involucradas en un conflicto puedan resolver mediante un acuerdo satisfactorio. En este caso, es este proceso que busca complementar un sistema tradicional de justicia mediante un procedimiento breve en el cual una autoridad judicial administrativa interviene a un tercero y que involucra también dos o más personas en este caso, ¿no? Conciliación y procesos de civilidad, porque los acuerdos son el resultado del ejercicio pacífico, democrático, derecho a la controversia, en el cual se involucra de manera directa a los actores. Y en este caso, tomar en cuenta, por lo tanto, y es necesario comprender que el conflicto, visto justamente como una totalidad y una fuente de transformaciones que contribuyen al crecimiento. Es bien importante que el acto democrático se fundamente mediante la capacidad de los ciudadanos y ser parte, ¿no?, de los autores del conflicto y generar soluciones, por sobre todo en la actualidad. Negociar, concertar acuerdos es muy importante, y que la fase inicial constituye, ¿no? Se define el contexto de la conciliación. ¿Dónde vas? ¿En qué lugar exactamente? ¿No? El intercambio en este caso, ¿no?, de historias, ¿no?, que definen puntos de vista. La situación de la fase de conflicto, es decir, que concretan puntos a tratar, que se enfaticen en las mismas y donde se generen soluciones, una búsqueda esencial para establecer acuerdos y que finalmente se cierre en la especificación de una firma de un acta determinada. En el gráfico correspondiente vemos lo siguiente, ¿no? Los cuatro elementos fundamentales de la resolución de conflictos. Negociación. Mencionamos que son las partes afectadas, llegan a un acuerdo por ellas mismas. En la mediación interviene un tercero que ayuda a los afectados a un acuerdo. El arbitraje, el tercero, que es el árbitro, impone la solución. Laudo se lo conoce, ¿no? De obligado cumplimiento. Y la conciliación es la que hace diferencia igual que la mediación, pero el tercero impone un acuerdo en este caso. Ahí se tiene justamente de manera muy sintética las diferencias de estos cuatro resoluciones de conflictos en este caso.
a ser tomados en cuenta. Las actividades de esta unidad corresponden a las siguientes consignas, ¿no? Realizar un cuadro sinóptico de esta unidad. El cuadro sinóptico concierne justamente las llavecitas, ¿no? La llave mayor, las llaves menores. Ejemplificar un conflicto a largo plazo que existe en una negociación, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de un conflicto a corto plazo de la mediación, un ejemplo de un conflicto a mediano plazo en el arbitraje y un ejemplo, en este caso, de un conflicto a corto plazo de la conciliación. Son ejemplos que se tienen que ir formulando. Son actividades de clase en este caso. Por otro lado, tomamos en cuenta y obviamente estas actividades lo van a adjuntar justamente dentro del documento principal que son actividades de la unidad número 3. Y como actividad de investigación será, pues, que investiguen otras técnicas de resolución de conflictos, ¿no? Que no se mencionan en esta unidad. Probablemente los encuentren otros tipos de estrategias o métodos de resolución de conflictos. Pregunta, si usted fuera director o gerente de una institución y el problema está en la parte operativa administrativa de la salida de respuestas a ciertas solicitudes de presupuesto, ¿cómo resolvería? Una pregunta abierta en sí, ¿no? Finalmente, ¿en qué consiste las 5 técnicas efectivas para resolver conflictos por el método de Thomas Kalimann? Para esto, pues, les sugiero vean el siguiente link correspondiente y ahí se les va un poco más a ampliar la visión que consiste en estas 5 técnicas efectivas. Bueno, esas son las actividades de la unidad número 3. Muchas gracias por, eh, por su atención y nos vemos hasta la siguiente sesión, la subsiguiente lunes, que cae justamente 31, ¿no? El 31 mismo de octubre, en el mismo horario correspondiente. Bueno, para el día de hoy, miércoles, si tienen sus actividades de clases, vayan desarrollándolas, no se vayan acumulando de actividades. Les sugiero, vean los videos, los links correspondientes para ir fortaleciendo más aún. Bueno, eso es en cuanto a lo que podría anunciar. Y durante el día de estos días, entre el mañana, jueves, viernes, voy a enviar nuevamente un video que corresponde a la unidad número 4, en esencia, ¿no? Pero obviamente lo vamos a ver el día lunes 31, la unidad número 4, que es la última unidad. El lunes 31 nos vemos en la sesión virtual correspondiente. Que tengan muy buenos días a todos y nos vemos hasta la siguiente sesión.